Hi, good morning, students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on making a unit review. Let's remember that we're going to practice all the topics that we were working on during this month. Okay, so one of the first topics is focusing on countables and uncountable nouns. Entonces, uno de los primeros temas en los cuales nos hemos enfocado dentro de este bimestre es el uso de los contables y los incontables. Es muy importante entender este concepto para poder comprender la gramática que vamos a proseguir a explicar después, con la cual ya también hemos trabajado. En primer lugar, vamos a tener a sustantivos. Nosotros en español tenemos a los sustantivos en singular y en plural que los podemos definir tanto que se pueden contar o no se pueden contar. Dentro del inglés tenemos los countable and uncountable nouns, que van a ser los sustantivos contables y los incontables. Su mismo nombre ya nos va dando un indicio de qué manera lo vamos a trabajar. Contables, que sí se puede contar, incontables, que no se pueden contar. Pero hay ciertas palabras, los cuales en español pueden ser contables y en inglés tal vez sean incontables. Es por eso que vamos a tratar de definir de qué manera los vamos a poder diferenciar. En primer lugar, los contables van a contar con un singular y plural. Desde que son countables, significa que este elemento puede tener su forma en singular y en plural. Por ejemplo, si hablamos de an apple, una manzana, es an apple, una manzana. Apples, manzanas. Por lo tanto, cuenta con singular y cuenta con plural. An uncountable noun no cuentan con forma plural, solo existe su forma singular, pero no significa que exista, que pueda existir un elemento de esto. Simplemente en su escritura está escrito en forma singular. Pero, como lo vuelvo a mencionar, no significa que pueda existir un solo elemento. Por ejemplo, si hablamos del agua, water, in this case. Water no existe en su forma plural, no existe la palabra aguas. Yo tengo 3 aguas. Esa palabra no existe. A su vez, no puedo decir yo tengo una agua. ¿Okay? Entonces, con su incontable, si bien su escritura solo va a existir en singular, no va a contar con plural y tampoco cuenta con su singular hablando de contabilizarlo. Con los countable nouns vamos a poder utilizar a o an, que recordemos que significa un o una. Por ejemplo, an apple, an orange, an umbrella, a parrot, a dog, a table, a house. ¿Ok? A o an. O one, que significa uno en inglés, para designar elementos en singular. Con los incontables vamos a poder utilizar some o any. Cabe recalcar que some any también van a trabajar con su versión contable, pero solo cuando están en plural. Pero some o any no se emplean con a o an. No podemos decir a water, no podemos decir a milk. ¿Nos damos cuenta? Entonces, estos elementos no tienen singular. Podemos emplearlos con some and any, menos con estos, para designar elementos incontables. Con countable se pueden emplear números. Podemos decir, por ejemplo, 2 dogs, 3 cats, 4 tables. Pero con los incontables no podemos emplear números. Con ellos empleamos una expresión de cantidad más el of. Por ejemplo, a can of soda, una lata de gaseosa. A slice of meat, una rebanada, una tajada de carne. O a slice of cheese, una rebanada de queso. Cabe recalcar que los incontables and uncountable nouns los vamos a definir por ejemplo, los que son líquidos, water, milk, soda, orange juice, los que son granos, popcorn, sand, rice. Los que son los incontables también van a ser los que son, por ejemplo, gases, como por ejemplo, oxígeno. No podemos decir hay un oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos. No, oxígeno es un gas, un elemento el cual no se puede contabilizar. Okay, so let's remember, we're going to use countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns can be counted. And uncountable nouns can't be counted in this case. For example, an apple, school, picture, 2 pictures, sugar, information, water, understanding. No lo podemos contar.
With countable nouns, we can use singular or plural verbs in this case. With an uncountable nouns, we can just use singular verbs, otra característica. Muy bien, y recordemos que podemos usar el a o an con los contables y con los incontables no podemos usar a o an o incluso números. Por ejemplo, music. No puedo decir una música, dos músicas, tres músicas, no. I hear music. Muy bien. También recordemos que el some y el any we can use some and any, que ya lo vamos a ver posteriormente, solo en la versión plural de los contables, en su versión singular no. Por otra parte, vamos a tener uncountables que lo podemos usar tanto con some, con any, con much o con little. Tiene un poco de cuantificadores mucho más amplio. Tiene una lista de cuantificadores más amplia. Muy bien. So, we have countables, los contables. Vamos a tener sus versiones en plural. Aquí tenemos, por ejemplo, las frutas, tenemos algunas verduras. Por otro lado, con los incontables, como les había mencionado, vamos a tener los que son líquidos. Por ejemplo, tea, milk, water, honey. Vamos a tener también elementos los cuales los podemos cortar en rebanadas, como por ejemplo cheese, we can also have cake, bread. Muy bien. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que acabamos de repasar y haciendo un pequeño repaso a lo que acabamos de observar, vamos a realizar una pequeña práctica. Okay, so let's practice. We're gonna analyze these nouns and we're gonna decide which choose if it's countable or an uncountable noun. So we have sugar. Recuerdan que yo les mencioné que todos los que son granos, harinas, incluye por ejemplo el arroz, la sal, son incontables. Por lo tanto vamos a tener sugar, que son muchos granitos dispersos. La arena también es incontable, lo cual va a ser not count. Uncountable. Let's go to the next one. Woman. In this case, woman, recordemos que tiene su propia versión en plural, que es woman. Woman, woman. Por lo tanto, es un contable, ¿correcto? Muy bien. Butter. Butter. Podemos, en este caso, tal vez usarlo en rebanadas. En este caso no tiene una división exacta, es una masa. In that case, we're going to consider butter an uncountable noun, not count. Fog. Hablamos de la neblina. La neblina pertenecería a ese grupo de los gases, por ejemplo, cosas que están dispersas en el aire. El aire, por ejemplo, también es incontable, está disperso en el espacio, no lo podemos contabilizar. Por lo tanto, it's a not count noun. The next one, fear. It's a feeling, un miedo, fear. Fear. ¿El miedo lo podemos contar? No, it's not count, es un sustantivo abstracto. Bike. We can count bikes. I have one bike, two bikes, three bikes, so it's a countable noun. Banana. Banana, we can count them. I want 2 bananas, for example. It's a countable noun. Music. Hace unos segundos lo acabamos de ver. Music pertenece a los no contables. No podemos decir una música, dos músicas. It's a not count. Grass. In this case, no podremos decir hay un grass, dos pastos, tres pastos. No, porque es una sola base llena de pasto. No hay exactamente un pasto o dos pastos. Es un grupo. Por lo tanto, it's a not countable noun. The next one. Information. In this case, information is considered a not countable noun. No puedo decir yo tengo dos informaciones. No, eso no existe. Flowers. Lo encontramos que está en plural. Por lo tanto, podemos deducir que es a countable noun. It's a countable noun. Milk es un líquido. No countable. It's a no countable noun. Money. Dentro del inglés, money se considera un no contable porque es la expresión dinero.
Y nosotros, al utilizar la expresión dinero, no decimos yo tengo un dinero, 2 dineros, 3 dineros, no. Las monedas sí son contables, coins sí las podemos contar, los billetes sí, pero la expresión o la palabra dinero no se puede contar. It's a non-countable, uncountable noun, no count. Insect. In this case, this is an animal, so we're gonna have it. We can count them, okay? The next one. Love. Love is also feeling, es un sentimiento. No podríamos contabilizarlo, no podemos decir que existe un amor, dos amores, tres amores, no. En esta ocasión, it's a non-countable noun because it's a feeling, porque es un sentimiento. Vamos al siguiente tema. Okay, so we're gonna have in this opportunity, let's raise this. Okay, we're gonna have an exercise focusing on some and any. Okay, I will show you. We're talking about places. Si nos percatamos, places está en plural. Por lo tanto, se puede emplear cualquiera. Sin embargo, la oración está en pregunta, negación, está en afirmación. Se utiliza some. I will show you some places. They don't have children. No tienen niños. O no tienen ningún niño. We need money. Money. En este caso la oración está en afirmación. We need some money. Necesitamos algo de dinero. My mom bought fruit. We have here an affirmative sentence. Some fruit. He never eats meat. Carne. He never eats any meat. Ahora, ¿por qué any? Porque recordemos que never es una negación. ¿Qué? Nunca. Is there milk in the fridge? Is there any in this case because it's a question? Do you want more salad? Do you want? Esta pregunta está ofreciendo algo. Do you want more salad? ¿Quisieras ensalada? Por lo tanto se utiliza some. Do you want some more salad? Do you play? ¿Aquí ofrece algo? No. Do you play any sport? Está solo preguntando. ¿Juegas algún deporte? Are there roses here? Are there any roses? ¿Por qué no está ofreciendo? No nos están ofreciendo rosas, están preguntando si hay rosas. Can I have wine, please? So, can I have, in this case, está esta pregunta relacionada a ser una petición, un ofrecimiento. Can I have some wine, please? Okay, so everything is correct. We're gonna continue practice. Okay, now here we have how much and how many. Vamos a emplear estas palabras para realizar preguntas. Preguntas sobre cantidades. Para preguntar básicamente cuánto o cuántos. Cuánto, por ejemplo, cuánta tarea hay. O cuántas habitaciones hay en tu casa, por ejemplo. Muy bien, ambos son para preguntar por cantidad. Sigue relacionado al tema de countable and uncountable nouns. Vamos a tener que how much va a trabajar con los incontables. How many con todo lo que son contables. How much va a estar referido a cuánto o cuánta. Este es su significado. Por ejemplo, si va a trabajar con todos los incontables, significa que va a trabajar con el sustantivo, por ejemplo, leche, agua o dinero. Ahora va a tener un poco más de contexto nuestra pregunta, porque por ejemplo, cuando preguntamos por leche, no preguntamos cuántas leches hay en tu casa o cuántas leches tienes. Preguntamos por cuánta. How much milk do you have? Cuando preguntamos por dinero, por ejemplo, no preguntamos cuántos dineros tienes, que es su significado respectivo del many. Preguntamos cuánto dinero tienes. How much money do you have? Nos podemos percatar que su significado encaja perfectamente en su uso. El how much, cuánto o cuánta, cuánto dinero, cuánta agua has bebido hoy día, por ejemplo. No le preguntamos cuántas aguas has bebido, por lo tanto es imposible que vaya con how many. Muy bien, entonces recordemos how much
and how many van a estar enfocados en preguntar por cantidades. Vamos a utilizar el how much con todos los sustantivos incontables y how many con todos los sustantivos contables. How much sugar did you buy? ¿Cuánto azúcar compraste? Sugar es un sustantivo incontable, pertenece a los granos. How many calls did you make? ¿Cuántas llamadas hiciste? A referirnos a las llamadas, estamos hablando de un sustantivo contable. Vamos a practicar. Let's practice. Okay, so here we have an exercise. We have to analyze if the noun is countable or uncountable. Vamos a analizar si el sustantivo es contable o incontable, porque dependiendo de eso vamos a decidir si preguntamos con how much o how many. Asimismo, sus respectivos significados de cada una de estas palabras nos van a ayudar. Recordemos que how much es cuánto o cuánta. How many, cuántos o cuántas. Vamos a tener está en plural. Por lo tanto, si una palabra se encuentra en plural, ¿era contable o incontable? Era contable. Exacto, era contable. Entonces lo vamos a trabajar con how many o how much. ¿Quién trabaja con los contables? Many. How many eggs did you buy? ¿Cuántos huevos compraste? Coffee. Did you drink last night? Coffee. ¿Pertenece a los contables o incontables? Café. Cuando preguntamos por café, decimos ¿cuántos cafés tomaste o cuánto café tomaste la noche pasada? ¿Cuánto, correcto? Es how much. Por lo tanto, how much coffee. Preguntamos cuánto café, no cuántos cafés. Para coffee, cabe recalcar que es un líquido. Todos los líquidos son incontables. Girls, this is a plural noun. So we're going to use how many because it's a countable noun. Cans of beer. Latas de cerveza. Cans, it's a countable noun. So we're going to use how many. Si estaría solo la palabra beer, cerveza, entonces sabemos que se refiere a un incontable, how much, pero nos están hablando de cans of beer, latas de cerveza. Are the orange? ¿Están las naranjas? En este caso no nos están preguntando por la naranja en específica, nos están preguntando por el precio. Recordemos que cuando nos preguntan por precio o por dinero, el dinero es incontable. Por lo tanto, si nos están preguntando por el precio de algún producto, por ejemplo, are the cameras, are the books, va a ser usado con how much. How much are the orange? ¿Cuánto están las naranjas? Porque están solicitando precio, dinero. Siempre va con how much. Time, have you got to play? Tiempo. Preguntamos cuántos tiempos o cuánto tiempo. ¿Cuánto, correcto? How much. Stars, can you see in the sky? Estrellas. ¿Cuánto estrellas o cuántas estrellas? How many. Sugar, would you like in your tea? ¿Qué te gustaría en tu té? ¿Cuánto azúcar? Is how much. ¿Cuánto azúcar? Money, did you pay for your bike? Ya mencioné que money es un sustantivo incontable. We're going to use how much money did you pay for your bike? Hours do you sleep every night? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas o cuántas horas? ¿Cuántas? Many. Spanish words. Palabras en español. Do you know? How many. Water did you drink? Obviously, we're going to use how much. Water no se puede contabilizar. Okay, so everything is okay. Now, we're going to continue, in this case, focusing on the vocabulary. Recordemos que estuvimos trabajando y enfocados en el vocabulario, el cual nos hablaba de los hábitos alimenticios. Es muy importante reconocer que cuando empleamos breakfast, lunch o dinner, tenemos que o van de la mano con el verbo have. Por ejemplo, today I have dinner with you. Hoy día tengo una cena contigo. O for breakfast I have. No se utiliza comúnmente el verbo eat. Empleamos o va de la mano con el verbo have. También hemos hablado del vocabulario de healthy food and fast food, referente a la comida saludable. Fast food a la comida chatarra. Podemos hacer un ejemplo. What do you have for breakfast? ¿Qué es lo que tienes o qué es lo que comes para el desayuno? For breakfast I have some pancakes,
and milk, or also orange juice. What do you have for lunch? For lunch, I have spaghetti with lemonade, for example. What do you have for dinner? For dinner, I have toast and it looks like a soup. Okay, so that's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next class. Bye, take care.